Miren, mis reinas y reyes del chisme, no les voy a mentir, yo me desperté hoy con el celular vibrando como licuadora, mensajes por todos lados. ¿Ya viste lo que le dijo el potrillo a Ángela? No manches, esto va a traer cola, ya súbete un video que la gente está vuelta loca. Y pues claro, aquí en la casa del chisme no se nos va ni una, porque si algo sabemos hacer bien es ponerle lupa a esos momentazos donde se juntan el ego, la fama y el micrófono abierto. Todo arrancó en ese evento benéfico que, para ser sinceras, parecía de lo más tranquilo. Ya saben cómo son esas galas, mesas redondas con mantel blanco, centros de mesa que huelen a rosas caras, políticos queriendo figurar, empresarios sacando la chequera y los artistas ahí cumpliendo con la noble causa, sonriendo para la foto, saludando como si todo fuera paz y amor. Alejandro Fernández, el mismísimo potrillo, estaba en su zona, cantando sus clásicos, con esa voz que cuando la suelta parece que el mariachi entero se mete a tu corazón y lo exprime tantito. El público estaba feliz, se sentía ese calorcito de aplausos que envuelve todo el lugar. Y de pronto toma la barbón, se le ocurre a alguien, no sabemos si un organizador, un colado con iniciativa o algún fan de Hueso Colorado, lanzar la bomba. Que suba Ángela Aguilar, que se armen un dueto. Y claro, la gente enloqueció. Todos pensaron que iban a presenciar un momento histórico. Dos dinastías del regional mexicano juntas, los Aguilar y los Fernández, cantando hombro a hombro, como si fuera una postal para la posteridad. Pero lo que vino después, mis amores, fue más bien una clase magistral de cómo la juventud a veces se pasa de viva y cómo la experiencia sabe dónde cortar el juego. Ángela apareció caminando como si la alfombra roja se extendiera hasta el escenario, vestidazo largo, sonrisa de ya llegué, hagan espacio, y esa seguridad de quien siente que el apellido ya le abre puertas sin tocar. Caminó derecho al potrillo, le extendió la mano y tómala sin pedir ni tantito permiso le suelta. Vamos a cantar juntos, así en seco. Ni quieres, ni te late, ni ensayamos algo, nada, mis cielas. Fue orden disfrazada de invitación. El público se volvió loco, claro. Los celulares arriba, el murmullo subiendo de volumen, los flashes como si hubieran visto ovnis. Y Ángela, con toda la naturalidad del mundo, empezó a saludar, a acomodar el micrófono, a echarle señas a los músicos, como si ella fuera la directora de orquesta. Y ahí es donde empieza lo sabroso. Alejandro Fernández, con esa cara que decía, ¿qué onda con esto? Respiró profundo, no perdió la compostura, y soltó la bomba, más elegante y demoledora de la noche. Esto no es un show de niños. Ándale, papá. Con esa frase, el potrillo no solo frenó la improvisación, también puso en claro que en su escenario no se juega. Fue un derechazo de respeto disfrazado de indirecta, o mejor dicho, una directa con moño de elegancia. El silencio fue inmediato, el público se quedó helado, como si hubieran puesto pausa a la vida. Algunos se rieron nerviosos, otros abrieron los ojos como si hubieran visto a La Llorona en vivo. Y claro, no faltaron los que soltaron carcajadas, porque entendieron perfecto el mensaje. Alejandro estaba marcando territorio. Ángela, en cambio, se quedó pasmada, sonrisita fingida, risa de esas que suenan más falsas que billete de 3 pesos. Intentó salvar el momento, pero no había cómo. Alejandro, con toda la calma del mundo, dejó el micrófono en su base, le dio una palmada en el hombro como diciendo, ni modo chamaca, y se fue caminando hacia atrás del escenario. El público empezó a reaccionar con ese murmullo colectivo que se siente cuando alguien suelta una bomba en plena sala. Era como estar viendo una pelea de box. Y justo acababa de caer el nocaut técnico. Obviamente, las redes sociales no perdonan. En cuestión de minutos, el video ya estaba circulando por todas partes. Ediciones con música dramática, otras con efectos de box, comentarios diciendo, KO en el primer round, memes, reacciones en vivo, TikTok ardía, Instagram estaba lleno de reels, Twitter echaba humo y hasta Facebook, que ya lo usan más los tíos y las tías, estaba encendido con opiniones encontradas. La división fue inmediata. Un bando decía que Alejandro se había pasado de duro, que no era para tanto, pero el otro bando, que la neta fue el más fuerte, decía que lo que había hecho era necesario,
porque una cosa es tener juventud y ganas, y otra muy distinta, es faltar al respeto a quien ya lleva décadas, construyendo una carrera a base de disciplina y talento, y aquí en la Casa del Chisme, les decimos la neta sin rodeos, lo de Alejandro no fue grosería, fue poner límites, porque a veces, mis amores, la elegancia consiste en decirte en tu cara lo que necesitas escuchar, sin gritar, sin insultar, pero con una frase que se te queda tatuada. Ahora, les voy a ser bien francos, a mí me dio hasta escalofrío ver cómo Ángela trataba de disimular el golpe, intentó que los músicos siguieran tocando, se quedó unos segundos en el escenario como queriendo retomar el control, pero la química ya no estaba, algunos en el público le gritaban, que regrese Alejandro, otros derechito, ya bájate, y ahí sí, mis vidas, ya no había nada que hacer. Al final, Ángela intentó salir airosa, diciendo que todo había sido broma, pero ya era tarde, el público, las redes, todos ya habían tomado partido, y no fue precisamente a su favor, y aquí es donde empieza lo jugoso, porque el chisme no termina ahí, no, lo que pasó después del escenario, tras bambalinas, fue todavía más revelador. Dicen los que estaban en backstage, que Alejandro ni siquiera quiso saludarla, caminó derecho a su camerino, se cerró la puerta, y pidió que nadie lo molestara. Ángela, en cambio, estaba desencajada, sin saber si reír, llorar o enojarse. Imagínense la escena, el potrillo, con su tequila en mano, tranquilo, como si nada, mientras del otro lado, Ángela trataba de convencer a su equipo de que todo había sido un malentendido, pero todos sabíamos la verdad, había sido una lección en vivo, y a todo color. Ahora, mis comadres y compadres de la Casa del Chisme, yo les quiero preguntar directo, ¿qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Alejandro? ¿Se hubieran prestado a cantar para evitar el momento incómodo, aunque fuera improvisado, o hubieran marcado límites como lo hizo él? Porque seamos sinceros, no cualquiera tiene el temple para soltar esa frase en público, cualquiera se achica, se ríe nervioso, y sigue el juego, pero Alejandro no, Alejandro sabe lo que vale, y no necesita de shows improvisados para llamar la atención, y ojo, que aquí no estamos cancelando a Ángela, la chamaca tiene talento, tiene voz y carisma, pero le falta entender que el respeto se gana, no se exige, y que no por ser hija de, sobrina de, nieta de, ya tienes derecho a mandar en cualquier escenario. A ver, mis comadres y compadres de la Casa del Chisme, cuando les digo que lo de Ángela y Alejandro no se quedó en fue un malentendido, lo digo en serio, porque lo que pasó en el escenario fue solo la puntita del iceberg, y lo sabroso de este chisme está en lo que vino después, backstage, reacciones, entrevistas improvisadas, y sobre todo, lo que la gente dijo sin filtros en las redes sociales. Para empezar, vámonos al detrás de cámaras. Quienes estaban cerca juraron que Alejandro se metió a su camerino derechito, ni un permiso, ni una ahorita vengo, cerró la puerta, y pidió que lo dejaran en paz. El potrillo, es de esos que cuando dice ya estuvo, es ya estuvo, ni su equipo lo contradice, y no crean que estaba enojado gritando, es de que estaba sereno, con su tequilita en la mano, platicando bajito con dos personas de confianza, como quien acaba de tomar una decisión, que sabe que era la correcta. Esa calma, mis cielas, es la que solo tienen los que saben que se respetan a sí mismos. Del otro lado, Ángela estaba desencajada, algunos cuentan, que hasta se le salieron unas lagrimitas de frustración, no tanto por la frase que le soltó Alejandro, sino porque el público no reaccionó como ella esperaba. Ella quería aplausos, ovación, un trending positivo, y lo que se llevó fue silencio incómodo, y después críticas. Su equipo trataba de animarla, diciendo, no pasa nada, mañana ya se les olvida, pero todos sabíamos que eso era mentira. En la era de TikTok y Twitter, esas cosas no se olvidan, se multiplican, y sí, mis chismosos, al día siguiente, amanecimos con memes por todos lados. Había uno buenísimo, que decía, Ángela Aguilar, vamos a cantar juntos. Alejandro Fernández, esto no es un show de niños. Yo, ay nanita, ahí quedó. Otro traía la imagen del potrillo, con lentes oscuros, y la frase, no traigo ganas de jugar, chamaca, y uno que me dio risa nerviosa, se busca niñera para Ángela Aguilar, requisitos, que aguante berrinches. ¡Pum! Así de duro, estaba el mitote, pero ojo, no todos se fueron contra Ángela, hubo quienes la defendieron, diciendo que al final del día, solo quería compartir escenario, que fue espontánea,
que no lo hizo con mala intención, y ahí es donde se empezó a armar el verdadero debate. ¿Fue arrogancia o simple juventud? Porque aquí, mis vidas, hay que hablar claro. Ángela viene de una dinastía pesada, es hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, creció en escenarios, rodeada de luces, aplausos y reflectores. Para ella, subirse al escenario de alguien más puede sentirse tan normal como para uno abrir la puerta de la casa de la abuela, pero ahí está el detalle: lo que para ella es natural, para otros es una falta de respeto. Y Alejandro, no se nos olvide, no es cualquier artista, es hijo de Vicente Fernández, el mismísimo Charro de Juentitán, pero además, él mismo se ha encargado de construir una carrera sólida, llena de éxitos, reconocimientos y respeto. No necesita que nadie lo respalde en el escenario, así que cuando alguien llega a improvisar, aunque sea con buena intención, claro que le va a chocar. Aquí en la Casa del Chisme, lo decimos sin rodeos, lo que vimos fue el choque perfecto entre dos formas de entender la música. Una, la de la vieja escuela, disciplina, respeto al escenario, todo planeado al detalle, y otra, la de la nueva generación, espontánea, improvisación, creer que lo que importa es el momento viral, más que la preparación. Y no crean que este tipo de choques son nuevos, para nada. La historia de la música mexicana está llena de pleitos así. ¿Quién no se acuerda de aquella vez que Joan Sebastián le reclamó en pleno concierto a un colega por querer acaparar el escenario? O cuando Paquita, la del barrio, le aventó una indirecta, con micrófono abierto, a una cantante más joven, que intentó robarle la atención. Esto pasa, mis cielas, pasa porque en el regional, la jerarquía importa. Aquí el "sabes quién soy yo" pesa, y mucho. Ahora bien, ¿qué pasó después de esa noche? Pues que los medios agarraron carnita, programas de televisión, portales de noticias y hasta revistas de espectáculos le dedicaron portada. Alejandro pone en su lugar a Ángela Aguilar, el potrillo, no perdona caprichos, clase contra prepotencia. Los titulares eran como gasolina para el fuego, y cada nota venía cargada de opiniones divididas. En una entrevista improvisada, alguien le preguntó a Alejandro, y como buen caballero no quiso echarle más leña al fuego, solo dijo algo así como: yo respeto mucho a la familia Aguilar, pero también respeto mi escenario. Uf, esa frase, aunque diplomática, era como decir: no tengo nada contra ti, pero conmigo no juegas. Por el lado de Ángela, su equipo se movió rápido para controlar daños. Publicó en sus historias de Instagram un mensajito diciendo: todo fue en buena onda, yo admiro mucho a don Alejandro, pero la gente ya no le compraba el discurso. Los comentarios eran mitad apoyo, mitad críticas. Unos le decían: todos nos equivocamos, ánimo, sigue brillando. Y otros más duros: aprende a respetar, chamaca, que no todo es tuyo. Y ahí es donde entra lo bueno, porque este chisme dejó de ser no más de dos personas, y se convirtió en tema generacional. ¿Qué tanto se le permite a la juventud por ser espontánea? ¿Qué tanto deben aguantar los veteranos para no parecer duros? Y sobre todo, ¿cómo se mantiene el respeto en un género que vive de la tradición, pero también de la innovación? Yo les pregunto a ustedes, mis queridas y queridos de la Casa del Chisme, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un regional mexicano donde todo se respeta, se planea y se hace con la vieja escuela, o uno más fresco, más suelto, donde cualquiera puede improvisar? Porque no se equivoquen, la respuesta a esta pregunta define no solo el pleito de Ángela y Alejandro, sino hacia dónde va todo el género. Ahora, no podemos ignorar que detrás de todo esto hay también un tema de ego, porque sí, el ego en el regional mexicano es como el chile en la comida, está en todo, y tanto Ángela como Alejandro tienen el suyo. Ella, porque está en pleno ascenso, con millones de seguidores, con colaboraciones internacionales, y con el respaldo de su apellido. Él, porque ya está consolidado, porque no necesita probar nada, pero tampoco está dispuesto a que le falten al respeto. Y aquí entre nos, mis cielas, yo creo que Alejandro dio un golpe de autoridad que hacía falta, porque si no lo ponía en claro en ese momento, después se hubiera prestado a que cualquiera subiera con él a improvisar, y eso, para alguien que respeta tanto el escenario, es impensable. Por otro lado, Ángela tiene que aprender que la humildad no es solo decir: yo admiro mucho a tal, sino demostrarlo con acciones. Y esa noche, más que admiración, lo que transmitió fue capricho. A ver, mis comadres y compadres, acomódense, porque aquí en la Casa del Chisme apenas vamos agarrando vuelo.
con este novelón de carne y hueso. Ya saben que esto parece telenovela de Televisa, mezclada con serie de Netflix, pero con gente real, que jura que nadie se entera, y pues ya ven, aquí nos llega todo calientito. La cosa está así, después de que se destapó lo de las broncas de Karina, y su pleito con el gordo, y de que salió a relucir, que Marta no se quedó callada, ahora resulta que hay un tercer personaje, que muchos habían pasado por alto, pero que ahora anda en boca de todos, don Rogelio. Sí, mis cielas, ese señor que se pintaba como el respetable de la colonia, el que siempre saludaba con su sombrero en la mano, y hacía como que no se metía en nada, pues resulta que estaba más embarrado en el mitote que nadie. Ya ven cómo son estas cosas, uno cree que los más callados son los que nomás están cuidando su imagen, pero en realidad son los que traen el control del guión detrás de bambalinas. Y bueno, en este caso, don Rogelio es como el director de orquesta del chisme, mueve un dedito y medio barrio, se entera de cosas que ni sabían que existían, pero pa' que no digan que les cuento las cosas a medias, vamos con calma. Lo que pasó es que alguien filtró unos audios, donde se escucha clarito a don Rogelio, rajando de todos, y no crean que eran audios de WhatsApp viejos, no, eran bien recientes. En esos audios, el señor decía cosas como: mira, si Karina se cree muy lista, pues que se cuide, porque yo tengo pruebas de cómo le anduvo bajando lana a la tanda. Sopas, imagínense nada más. Con razón Karina, anda que no la calienta ni el sol. Y eso no es todo, también se escucha que don Rogelio se aventó un comentario bien venenoso sobre Marta, diciendo que ella nomás se metía en broncas para que no voltearan a ver sus propios trapitos sucios. Como ven, aquí el que no corre vuela, y el que no habla es porque ya está tramando algo peor. Lo chistoso es que estos audios no iban a salir a la luz, pero ya ven que el karma no perdona. Resulta que el celular de don Rogelio se descompuso, y el chamaco que se lo fue a arreglar, pues parece que se topó con esas grabaciones, y pues como buen joven curioso, se las pasó a alguien, que luego se las pasó a alguien más, y así como cadena de favores, pero versión chismosa, llegaron hasta las manos correctas. Y ya saben, en la casa del chisme, tenemos olfato para estas cosas. Si huele raro, investigamos. Ahora, ¿qué creen que pasó después? Pues la bomba explotó en la reunión del domingo, donde todos se juntan para echarse el cafecito con pan y hablar de la vida ajena. En cuanto se mencionó lo de los audios, Karina puso cara de trágame tierra, y no faltó quien sacara el celular para ponerlos en altavoz. Frente a todos, se escuchaba clarito la voz de don Rogelio. Sin margen de duda, el silencio que se hizo fue de esos incómodos, como cuando alguien dice un secreto que todos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Marta, que ya saben que no se queda con nada guardado, se levantó de la silla y lo enfrentó. Así que yo soy la que quiere tapar mis trapitos, don Rogelio. Pues dígalo en mi cara, no sea cobarde. Y ahí se armó la rebambaramba, porque don Rogelio no se quedó callado. El señor, con esa calma que lo caracteriza, solo respondió: si te ardes porque es cierto, Marta, tú más que nadie sabes lo que escondes. Ay, nanita, si eso no fue gasolina pa'l fuego, no sé qué más, porque Marta, con toda la dignidad que pudo juntar, contestó que al menos ella no andaba grabando a escondidas a la gente, para después chantajearla, y pum, que le suelta en público la acusación: tú tienes un negocio sucio con las tandas, Rogelio, tú crees que nadie sabe, pero tarde o temprano todo se sabe. Miren mis comadres, yo sé que ustedes están igual que yo, con la boca abierta, preguntándose si esto es verdad, o si Marta nada más estaba respondiendo al calor del momento, porque lo de las tandas es cosa seria. Aquí en el barrio, todos sabemos que una tanda mal manejada es casi igual a un fraude bancario. Lo cierto es que en ese momento, el ambiente se puso tan pesado, que hasta las vecinas más tranquilas, esas que nunca opinan de nada, empezaron a cuchichear. Una dijo que sí, que ya sospechaba porque don Rogelio siempre tenía dinero para comprarse sus botellas de whisky importado, pero que nunca se le veía trabajar en nada. Otra mencionó que el señor siempre quería manejar las listas de las tandas, y que eso era sospechoso. Y otra, más aventada, gritó: eso no es de Dios, don Roger, aquí todos nos ayudamos, no nos fregamos. Y yo les juro que vi a don Rogelio cambiar de color, porque sí, podrá ser muy bueno para soltar veneno, pero en ese instante se dio cuenta de que el público ya no estaba de su lado. Y si algo sabemos en la casa del chisme, es que la opinión del público pesa más que cualquier prueba, pero no crean que ahí acabó todo. No, mis cielas, porque después de ese encontronazo,
alguien más se metió en la conversación, el gordo, ese que estaba medio desaparecido desde el último pleito, pues resulta que sacó a relucir que él también tenía pruebas contra don Rogelio, pero no se había atrevido a soltarlas. Y miren nada más qué casualidad, sacó de su bolsa unos papeles medio arrugados, pero que según él eran copias de transferencias bancarias. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque el gordo aseguró que don Rogelio había estado moviendo dinero a una cuenta que no correspondía a ninguna tanda, y eso, mis queridos chismosos, se llama desvío. Como ven, ya esto parece trama de La Casa de las Flores, o de cualquier serie mexicana de esas, que nos tienen pegados al sillón, y claro, en ese momento todos empezaron a hablar, al mismo tiempo, como gallinas en corral, cada quien quería decir algo, y la verdad es que era un caos, pero entre tantas voces, alguien preguntó, ¿y ahora quién nos va a devolver el dinero? Porque a ver, la cosa es seria, si resulta cierto que don Rogelio estaba desviando dinero, más de uno del barrio va a salir perdiendo, y eso sí que es un problema, porque aquí la tanda es sagrada, es la forma de que todos puedan estrenar su refri, arreglar la casa, o incluso pagar la escuela de los niños. Lo peor fue que don Rogelio, en lugar de defenderse con pruebas, nomás se quedó callado, como quien ya no sabe qué inventar. Eso fue lo que más encendió las alarmas, porque si no tienes nada que esconder, lo lógico es que digas algo, pero él no, él se quedó con cara de ya me agarraron, y ahí mis comadres, es donde yo digo, no hay peor cosa que subestimar al barrio, porque la gente podrá chismear, podrá exagerar, podrá inventar de vez en cuando, pero cuando todos coinciden en algo, es porque ya vieron demasiado. Y en este caso, parece que el señor Rogelio ya no tiene pa' dónde hacerse. Ay, mis cielas, ustedes que me escuchan saben que aquí en la Casa del Chisme nunca exageramos. Nomás contamos las cosas como van saliendo, pero de que el barrio parece capítulo perdido de Cuna de Lobos, eso sí que nadie lo puede negar. Después de que se armó el alboroto con lo de las tandas, parecía que la cosa se iba a calmar tantito, pero no, mis chulos, no. Porque resulta que mientras todos se quedaban con la boca abierta, acusando a don Rogelio de ratero, alguien en la mesa soltó un comentario que cambió todo el rumbo de la conversación, pues a mí no me sorprende si de esa familia siempre ha habido secretos, así como si nada. Y miren, ya saben que en este barrio, con solo aventar la piedra, alguien recoge la indirecta. Y sí, la indirecta iba para los hijos de don Rogelio, en especial para Lupita, la mayor, que siempre ha sido como la niña ejemplar, la que todos ponen de ejemplo porque ella sí estudió y ella sí se casó bien. Pues ¿qué creen? Se destapó que su vida no era tan perfecta como parecía. Resulta que una vecina, la famosa doña Pina, la que tiene ojos hasta en la nuca, juró que había visto varias veces a Lupita saliendo de la casa de un hombre que no era su marido. Toma la cachetada con guante blanco, y lo peor es que doña Pina no se anda con cuentos, porque siempre guarda pruebas. Esta vez tenía unas fotos tomadas desde su balcón. Imagínense la escena, doña Pina sacando su celular, mostrando las fotos a la bola de curiosos. Ahí se veía a Lupita, bien arregladita, saliendo de la casa de un vecino de otra colonia. Y si de por sí ya andábamos con la adrenalina a tope por lo de las tandas, esto fue la cereza del pastel. Karina, que es bien filosa, no tardó en soltar su veneno. Ya decía yo que esa Lupita no era tan santita como se hacía. Tanto criticarme a mí porque me peleé con el gordo, y mírala, bien que sabe cómo andar escondiéndose. Y claro, Marta aprovechó para rematar, si de tal palo tal astilla. El papá robando tandas y la hija robando cariños ajenos. ¡Qué bonita familia! Ay, nanita, les juro que si hubiera estado ahí una cámara de televisión, todos nos hacíamos virales en TikTok en menos de una hora. Porque Lupita se puso roja, luego blanca y luego azul, como semáforo descompuesto. Y no hallaba cómo defenderse. Al final, medio llorando, soltó que sí, que conocía a ese hombre, pero que no era lo que parecía. Ajá, ¿y cuándo no dicen eso? Porque si algo hemos aprendido en este canal, es que cuando alguien empieza con no es lo que parece, es porque justo es lo que parece, pero en peor. Lo fuerte es que su esposo, don Arturo, estaba ahí sentado, y no crean que se quedó callado. Nomás se levantó, la miró con ojos de pistola y dijo: ¿sabes qué, Lupita? No me sorprende. Yo ya sospechaba, pero ahora todos lo saben. Gracias por la humillación. ¡Pum! Así, en seco, sin chance de réplica. Se salió de la reunión sin mirar atrás, y Lupita corrió tras él llorando, pero ya saben cómo es eso, lo que se grita en público, ya no se puede borrar, y menos si medio barrio fue testigo.
Hasta aquí, ustedes dirán, bueno, pues ya con eso tuvimos chisme para un mes entero. Pero no, mis cielas, todavía hay más, porque lo de Lupita solo abrió la caja de Pandora. Alguien recordó que hacía años había un rumor de que uno de los hijos menores de don Rogelio ni siquiera era suyo, sino que era producto de un romance que doña Estela, la esposa, tuvo en su juventud. Jesús de Veracruz, ¿y cómo son las cosas? De repente todos empezaron a conectar puntos, que si el chamaco no se parece en nada a sus hermanos, que si siempre fue el raro de la familia, que si doña Estela una vez fue vista muy risueña, con un compadre que luego se desapareció del barrio. Ya saben, piezas sueltas, que cuando las juntas hacen sentido. Doña Estela, que llevaba rato calladita, explotó, bola de metiches, no saben nada, mejor preocúpense por sus propias vidas, que bastante sucias están. Pero ya era tarde, porque el rumor estaba servido. Y ustedes saben, en la casa del chisme, cuando algo se suelta así, se convierte en tema de sobremesa pa' meses. El más afectado fue el hijo aludido, al que llamaremos Chuy. El pobre se levantó indignado y le gritó a su mamá, «¿Es cierto, ama? ¿Es cierto que no soy hijo de mi papá?» La tensión era tal que podías cortar el aire con un cuchillo. Y doña Estela, en lugar de negarlo tajantemente, nomás se quedó llorando en silencio. Y ese silencio, mis cielas, habla más que 1000 palabras. Yo les digo, en ese instante medio barrio entendió que algo de verdad había en el rumor, porque si no la señora habría defendido a su hijo hasta con uñas y dientes. Pero no, se quedó sin voz. Chuy salió corriendo, hecho un mar de lágrimas, mientras don Rogelio, enojadísimo, gritaba que todo eso eran calumnias para desprestigiarlo. Pero ¿saben qué? Cuando ya te tienen acorralado con audios, papeles y hasta chismes familiares, por más que grites, nadie te cree. Ahora bien, ¿qué pasó después? Pues la reunión terminó hecha un desastre, unos peleando, otros llorando, otros corriendo a contarle a quien no había podido ir. Y para cuando amaneció el lunes, ya todo el barrio sabía lo de Lupita, lo de Chuy y lo de las tandas. Yo no sé ustedes, pero a mí me queda clarísimo que lo que empieza con un rumor acaba destapando cosas que ni imaginábamos. Aquí nadie se salva, y si pensaban que don Rogelio era el único malo de la película, pues resulta que su familia también trae su buena dosis de secretos. Y ojo, que lo que se viene está peor, porque ya nos llegó el pitazo de que alguien piensa sacar una lista completa de nombres de los que participaron en esas tandas dudosas. Y ahí, mis cielas, se va a saber quién estaba metido hasta el cuello y quién solo era víctima. Así que váyanse preparando, porque esto todavía no se acaba. ¿Se acuerdan que en el segmento pasado les conté cómo el mitote de las tandas destapó secretos familiares, amores prohibidos y hasta la duda sobre la paternidad de Chuy? Pues resulta, mis cielas, que esa noche fue apenas el tráiler de lo que de verdad estaba por reventar. Porque ya saben, el chisme nunca llega solo, siempre viene en combo como en el cine, con palomitas, refresco y hasta chocolate derretido. Pues miren, el lunes, amaneció el barrio convertido en redacción de periódico sensacionalista. Cada esquina era un noticiero improvisado. Las comadres no barrían la banqueta, los compadres no abrían el taller, las muchachas del puesto de tamales ni alcanzaban a repartir bien el atole, porque la clientela estaba más ocupada en preguntar, ¿supiste lo de Lupita? Y que el hijo de doña Estela no es de don Rogelio, y lo de las tandas, así, uno tras otro, como si fueran titulares de nota roja. Y claro, cada quien le metía su sazón, que si Lupita tenía 3 amantes, que si Chuy era hijo de un señor del norte, que si don Rogelio no robó una tanda sino 5. Ya saben que en este barrio, la bola de nieve crece más rápido que deuda de Coppel. Pero lo mero bueno, mis cielas, vino cuando apareció la lista filtrada. Sí, tal como se los adelanté, alguien, que hasta hoy sigue en el anonimato, dejó en el buzón del comité vecinal un sobre amarillo. Adentro, había un cuaderno viejo con hojas arrancadas, que traía apuntados nombres, cantidades y fechas, o sea, la Biblia de las tandas. Ahí estaban toditos, quién puso, quién debía, quién nunca pagó, y hasta quién se atrasaba con intereses. Y no faltaron nombres pesados: doña Carmen, la de las gorditas; don Mario, el de la ferretería; hasta la maestra de catecismo, doña Conchita, figuraba en la lista con un par de deudas. Santo Dios, eso fue dinamita pura.
Cuando esa lista cayó en manos de las vecinas, se volvió el arma secreta de todo mitotero. Imagínense, Karina corriendo de casa en casa con el papel doblado en 4, mostrándolo como si fuera boletín oficial del gobierno. Marta, que no se queda atrás, le sacó copias en la papelería y hasta se las pegó en el refrigerador para no perder detalle. El barrio entero estaba en shock, pero lo más fuerte fue que la lista no estaba escrita toda con la misma letra. Había renglones que parecían hechos por otra persona. Eso encendió la sospecha, y si el que llevaba las cuentas no era solo don Rogelio, y si había cómplices, ándale. Ahí es donde entra doña Estela de nuevo en escena. Resulta que una de las letras coincidía con la suya. Una comadre que trabaja de secretaria y tiene ojo de halcón para las firmas, juró que varios apuntes eran idénticos a los que Estela hacía en las actas de la parroquia. Y pues ya se imaginarán, el rumor cambió de dirección. Ahora no era solo don Rogelio el villano, sino también su esposa. El barrio rugía como estadio en clásico de fútbol. Unos gritaban que Estela era inocente, que seguro alguien imitó su letra. Otros decían que claro, ella llevaba años tapándole cosas a su marido. Pero nadie se ponía de acuerdo. Lo único cierto es que en menos de 2 días la familia pasó de ser los respetables Aguilar del barrio, porque así les decían, a convertirse en la telenovela en vivo que todos querían seguir. Y como si no fuera suficiente, el martes corrió la voz de que la policía ya andaba rondando. No porque alguien los hubiera denunciado formalmente, sino porque en la delegación ya habían escuchado que había movimiento sospechoso de dinero en esa tanda. Y ustedes saben, cuando huele a dinero chueco, siempre aparece alguna gente queriendo meter la cuchara. Imagínense el escándalo, la patrulla parada en la esquina, los uniformados tocando la puerta de la casa de don Rogelio. ¡Qué vergüenza! Medio barrio se salió con su silla a ver el espectáculo, como cuando uno se pone a ver la pelea de perros en la calle. Los policías no entraron, pero sí preguntaron mucho, y ahí mismo advirtieron que si alguien denunciaba formalmente, tendrían que abrir carpeta de investigación. Eso bastó para que doña Carmen, la de las gorditas, corriera a su casa y sacara los recibos donde constaba que ella había dado su tanda puntual. Los guardaba como tesoro, pero ahora los mostraba como bandera de guerra. Yo no me voy a quedar callada, si no me regresan mi dinero, voy a denunciar, gritaba. El escándalo se fue hasta el mercado. Los marchantes ya no hablaban del precio del jitomate, sino del pleito de las tandas. Oiga, ¿cuánto las cebollas? A 30, comadre, pero dígame, ¿usted cree que de veras Chuy no es hijo de Rogelio? Así de surrealista. Mientras tanto, Lupita seguía desaparecida. Nadie la había visto desde la pelea con su esposo. Hubo quienes juraban que se había ido a casa de su supuesto amante. Otros decían que Arturo la corrió y que estaba refugiada con una prima en otro barrio. La cosa es que su ausencia solo alimentaba más los rumores. Y ya saben que en esto del chisme, cuando no apareces para dar la cara, terminas condenado sin juicio. Por su parte, Chuy, el hijo señalado de no ser legítimo, andaba como alma en pena. Los chamacos del barrio ya lo traían de bajada, gritándole bastardo a la pasada. Y él, pobrecito, nomás agachaba la cabeza. Un día, incluso lo vieron llorando en la cancha de fut, sentado solo con la pelota a un lado. Y aunque algunos vecinos se conmovieron, la mayoría no tuvo piedad. Ya ven cómo somos, primero decimos pobrecito, y al rato ya estamos soltando la carcajada con el chiste cruel. Pero lo más fuerte vino al cierre de semana, cuando se convocó a una junta extraordinaria en la capilla del barrio. Sí, mis cielas, con sillas plegables, micrófono prestado y todos los vecinos presentes. Ahí se decidiría qué hacer con la familia de don Rogelio y las famosas tandas. El ambiente estaba que cortabas el aire con cuchillo. Unos pedían cárcel, otros pedían reembolso inmediato, y otros, los más curiosos, nomás querían escuchar más secretos. Doña Estela intentó hablar, pero la abuchearon. Don Rogelio se defendió diciendo que todo era mentira, pero ya nadie le creía. Al final doña Carmen sacó la lista fotocopiada y la levantó como si fuera prueba en un juicio. Aquí está todo. Aquí están los nombres, y aquí se ve claro que hubo tranza. La gente aplaudió y gritó, como si estuvieran en mitin político. Y entonces ¡pum! Alguien se levantó de entre las filas y soltó, pues yo sé quién filtró esa lista. Todos volteamos. Era don Mario, el de la ferretería. Con voz grave,
Dijo que la lista no había llegado por casualidad al buzón, que alguien del círculo más cercano de Stella la había sacado a propósito. Y cuando lo presionaron para que soltara nombre, no se aguantó, fue Lupita. Santo Cristo Redentor, ese fue el golpe final. Porque si eso era cierto, significaba que la mismísima hija había traicionado a sus padres, exponiendo a la familia ante todos, y no para hacer justicia, sino para salvarse ella del escándalo de su supuesto amante. El salón se vino abajo. Unos gritaban, traidora, otros valiente, y otros, como yo, nomás estábamos disfrutando la función gratis. La conclusión de la junta fue que el caso se iba a denunciar formalmente, y que mientras tanto, la familia de don Rogelio quedaba vetada de todas las reuniones comunitarias, o desterrado socialmente. Esa noche, la casa de los Aguilar parecía fantasma, cortinas cerradas, silencio absoluto, ni un perro ladrando. Pero todos sabíamos que adentro el infierno estaba ardiendo. Y aquí, mis cielas, es donde yo les pregunto, ¿ustedes creen que fue Lupita la que soltó la lista? ¿O habrá sido alguien más buscando venganza? ¿Qué harían si fueran Chuy? ¿Cargarían con la duda de la paternidad, o le exigirían a su mamá la verdad de frente? Y lo más fuerte, ¿creen que de verdad la policía meta las narices en esto, o todo quede como siempre, en puro chisme sin consecuencias? Porque si algo les digo, es que en este barrio los secretos nunca mueren, nomás se transforman en cuentos que pasan de boca en boca hasta hacerse leyenda. Y la leyenda de los Aguilar apenas está empezando. La discusión pública en torno al caso había alcanzado un punto de ebullición. Durante semanas, los periódicos y noticieros de radio se habían dedicado a cubrir cada detalle, cada rumor, cada gesto de los actores políticos involucrados. El juicio había sido suspendido en más de una ocasión, no por falta de pruebas, sino porque las presiones externas eran insoportables. En los cafés de la capital se hablaba de conspiración, en las plazas de traición, y en los pasillos de la universidad, los estudiantes gritaban consignas que acusaban al sistema judicial de ser un mero títere de poderes oscuros. El fiscal Ramiro Cárdenas se mantenía firme en su postura. Para él, aquel no era un simple caso de corrupción, era el juicio más importante de su carrera, y posiblemente de toda una generación. Lo entendía como un examen moral de la nación. Si lograba llevar a los acusados hasta la sentencia sin ceder a presiones, demostraría que el Estado aún tenía instituciones capaces de resistir la podredumbre. Pero en lo más íntimo, sabía que estaba pisando sobre un suelo resquebrajado. Cada día recibía llamadas anónimas, unas con amenazas veladas, otras con tentaciones en forma de sumas millonarias. En paralelo, los abogados defensores seguían perfeccionando su estrategia. Sabían que más allá de la ley escrita, el juicio se libraba en dos frentes: el tribunal y la opinión pública. Mientras un equipo de comunicadores preparaba comunicados cuidadosamente redactados para los medios, otro grupo de asesores hacía circular documentos filtrados que buscaban minar la credibilidad de los testigos de la fiscalía. El método era siempre el mismo: desacreditar al mensajero para sembrar dudas sobre el mensaje. Uno de esos testigos era Julián Ortega, exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas. Ortega había trabajado por años en silencio, acumulando información que ahora resultaba explosiva. Tenía en su poder facturas, grabaciones y hasta fotografías que vinculaban directamente a los acusados con contratos amañados y desvío de fondos. Su decisión de testificar lo había puesto en la mira de todos. Desde que aceptó colaborar con la fiscalía, su vida cambió radicalmente. Lo escoltaban 2 policías encubiertos y dormía en un apartamento secreto, lejos de su familia. Su esposa lo había suplicado que desistiera, temerosa de que un día lo encontraran suicidado en circunstancias sospechosas. Pero Ortega no cedió. Había visto demasiado como para guardar silencio. El juicio avanzaba lentamente, como si cada audiencia fuese un capítulo de una novela interminable. Los jueces escuchaban con gesto pétreo, intentando transmitir neutralidad, aunque era evidente que también sufrían la presión. Afuera, en la plaza frente al Palacio de Justicia, miles de ciudadanos se concentraban día tras día, algunos con pancartas de apoyo al fiscal, otros defendiendo a los acusados, convencidos de que todo era un montaje político. El ambiente era eléctrico.
cargado de gritos, cantos y discusiones que en ocasiones terminaban en enfrentamientos. El sexto mes de audiencias comenzó con la presentación de las pruebas clave de la Fiscalía. Ramiro Cárdenas pidió al tribunal que se proyectaran en pantalla los documentos encontrados en la bóveda de seguridad de un banco en Panamá, transferencias millonarias a nombre de empresas ficticias, todas conectadas con los acusados. La sala entera contuvo la respiración cuando aparecieron los sellos digitales que confirmaban la autenticidad. Por unos instantes, el silencio fue absoluto, como si incluso las cámaras de televisión se hubieran quedado mudas. Pero los abogados defensores reaccionaron con velocidad quirúrgica. Alegaron que los documentos habían sido obtenidos de forma ilegal, violando tratados internacionales sobre confidencialidad bancaria. Presentaron un recurso inmediato de nulidad. La audiencia se transformó en un campo de batalla legal, con gritos, objeciones y frases técnicas que apenas alcanzaba a entender la prensa. Afuera, los manifestantes replicaron el caos, unos celebraban las pruebas, otros aplaudían la jugada de la defensa. El país entero parecía estar al borde de una fractura definitiva. Mientras tanto, en las sombras, se movían hilos invisibles. Un senador veterano, conocido por su habilidad para manipular alianzas, organizaba reuniones secretas en hoteles discretos. Su objetivo no era salvar a los acusados por lealtad, sino protegerse a sí mismo. Si ellos caían, su nombre también terminaría salpicado. En esas reuniones, el senador hablaba de soluciones creativas, un eufemismo para describir sobornos a gran escala, amenazas de escándalos fabricados y, en casos extremos, la desaparición de testigos clave. El ambiente se tensó aún más cuando la prensa internacional comenzó a cubrir el juicio. Periódicos europeos publicaban editoriales que comparaban el proceso con los grandes casos de corrupción en Brasil o Italia. Cadenas de noticias estadounidenses enviaron corresponsales permanentes. De pronto, lo que parecía un escándalo nacional se convirtió en un espejo para el mundo. Y el gobierno, cada vez más nervioso, temía que aquella exposición dañara la imagen del país en medio de las negociaciones de tratados comerciales. La defensa aprovechó esa presión mediática para insistir en que se trataba de un juicio político, diseñado para debilitar al partido gobernante y a sus aliados. Con frases cuidadosamente elaboradas, presentaban a sus clientes como víctimas de una persecución. La narrativa caló en ciertos sectores de la población, especialmente en aquellos que desconfiaban históricamente del sistema judicial. Julián Ortega, el testigo estrella, estaba a punto de declarar. Los días previos fueron una pesadilla para él. Recibió un sobre sin remitente con una sola frase escrita a mano: "Los mártires no abrazan a sus hijos". A pesar del miedo, Ortega se presentó en el tribunal con la frente en alto. La sala estaba llena hasta el último asiento, y las cámaras de televisión lo enfocaban sin piedad. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba, pero poco a poco fue ganando firmeza. Relató cómo había participado en reuniones donde se negociaban los contratos, cómo se fijaban porcentajes de sobornos y cómo se distribuían las ganancias ilícitas. Mostró correos electrónicos y grabaciones donde se escuchaban voces inconfundibles. El impacto fue devastador. Incluso los jueces, acostumbrados a escuchar acusaciones graves, se miraban entre sí con incredulidad. El fiscal Cárdenas sonrió por primera vez en semanas, convencido de que la balanza se inclinaba a su favor, pero entonces llegó el contraataque. La defensa presentó pruebas de que Ortega había recibido depósitos sospechosos en su cuenta personal, insinuando que también se había beneficiado del sistema que ahora denunciaba. Lo pintaron como un oportunista, que solo hablaba para salvar su pellejo. Aunque Ortega lo negó vehementemente, la duda quedó sembrada. En los noticieros de la noche, los titulares no hablaban de las pruebas que había presentado, sino de su supuesta corrupción.